Allá. Tiene que ver con la unidad 2 del programa, que es la unidad de prácticas. Nosotros en la primera unidad hemos problematizado la idea de objeto de la educación física y la constitución de la educación física y cuál es el objeto que ha heredado, digamos, la educación física y cuál estamos proponiendo desde la educación corporal. En ese sentido viene esta segunda unidad, que es la de práctica. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Como, vamos a indicarlo aquí, como objeto de la educación corporal, vamos a poner son las prácticas corporales. ¿Ah? Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con la unidad 2, es decir, qué son o qué entendemos por prácticas. Por un lado, qué es lo que entiende por prácticas la educación física, por otro lado, qué entiende por prácticas la educación corporal, y qué es lo que queremos decir, porque fíjense que acá nosotros estamos utilizando dos conceptos, es decir, no estamos utilizando uno solo, estamos utilizando solamente el concepto de prácticas, sino que estamos uniendo a ese concepto de prácticas, estamos armando uno solo, que es prácticas corporales, es decir, estamos juntando la idea de prácticas con la idea de cuerpo. Estamos trabajando en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que decimos en la educación corporal por prácticas corporales? Y también se puede ver qué es lo que dice la disciplina por prácticas corporales, digamos, en este punto. Entonces, todo lo que vamos a trabajar aquí, digamos, va a dar, digamos, relevancia a, al objeto de estudio de la educación corporal. Es decir, hay que decirlo así, las prácticas corporales constituyen el objeto de estudio de la educación corporal. Las prácticas corporales vienen a constituir el objeto de estudio de la educación corporal. Entonces, no es no es cualquier cosa las prácticas corporales, sino que arma un objeto de estudio y como todo objeto, ese objeto es pensado, es teorizado. En la ciencia, todo objeto, por lo menos como estamos pensando la ciencia, es pensado, es teorizado. Es decir, que lo que nosotros vamos a tener aquí es una teoría de las prácticas corporales. Cuando yo les digo que esto, si te pregunta que tengan, ya saben cómo es la dinámica, consulta, no hay problema por ello. Pero esto es lo siguiente. Si yo les digo que las prácticas corporales constituyen el objeto de estudio de la educación corporal, tengo que decir además que es una determinada educación corporal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay una educación corporal que sostiene
una lógica filosófica, es decir, piensa la educación del cuerpo con principios filosóficos. Está muy bien. Hay otra que piensa la educación. Esta se encuentra sobre todo en Colombia y algunos desarrollos pueden encontrar aquí en Argentina. Es decir, van a encontrar que hay una mayor fuerza de corrientes filosóficas para pensar la educación corporal que de corrientes pedagógicas. Por ejemplo, las corrientes pedagógicas las van a encontrar más en Brasil. La educación corporal, en todo caso, puede pensar más pedagógicamente. Es decir, los argumentos vienen de la mano de la pedagogía. En cambio, en el otro, los argumentos vienen de la mano de la filosofía. Cuando yo les digo que el objeto de estudio son las prácticas corporales para esta educación corporal, es esta educación corporal que sostiene un PIC. ¿Ah? No es ni la filosófica ni la pedagógica. Es aquella educación corporal que estudia bajo un programa de investigación científica. Y según este programa de investigación científica que nosotros estamos trabajando, recuerden que el axioma ¿se acuerdan? El axioma de este programa de investigación científica es que no existe lo humano, ¿ah?, sin el lenguaje. Esa era la característica, este era el axioma del PIC. Entonces, si no existe lo humano sin lenguaje, recuerden que este PIC tiene como núcleo firme o núcleo duro, lo mismo, el cuerpo humano no puede ser anterior al lenguaje y al discurso. El cuerpo humano no, vamos a resaltarlo, no es anterior al lenguaje y al discurso, sino que el cuerpo humano se constituye en el lenguaje y el discurso. Reitero, el cuerpo humano el cuerpo humano se constituye en el lenguaje y discurso. ¿Ven ahí? Está. Entonces, esta es la educación corporal que estamos pensando. Fíjense que no son argumentos filosóficos, ni son argumentos pedagógicos. Obviamente que va a haber relación entre esos argumentos filosóficos y pedagógicos. Sí, no es que no la va a haber, pero es una educación corporal que sostiene un programa de investigación científica en donde su axioma es: no existe lo humano sin el lenguaje. Es decir, no hay algo humano que sea anterior al lenguaje. La manera que yo tengo de acceder a lo humano es por medio del lenguaje. ¿Qué hay antes de que aparezca el lenguaje? No puedo saberlo. Es una imposibilidad que me prohíbe, digamos. No tengo modo de poder saber qué hay antes de que tengamos lenguaje. Entonces,
si no existe el humano, sino el lenguaje, el cuerpo humano, es decir, el cuerpo, no es anterior al lenguaje y el discurso. ¿Qué es lo que suele aparecer en la educación física? En la educación física, el cuerpo, al tener una propiedad natural, o al ser natural, es anterior al lenguaje y el discurso. ¿Qué pasa? Se suma a ese lenguaje y ese discurso. Se fusiona con ese lenguaje y ese discurso. Pero existe previamente al lenguaje y el discurso. Es como si yo haga lo siguiente. Borro un poquito aquí. Recuerden esto que yo les decía anteriormente. Si yo digo que el cuerpo humano es anterior al lenguaje y el discurso, entonces yo tengo un ser, ¿ah?, hablante. ¿Se comprende? Vamos a ponerlo bien acá porque por ahí pareciera hablante. Si tengo un ser, un cuerpo para nuestro caso, más un discurso. Prácticas. ¿Te sigue esto? Ahora, si yo digo que el cuerpo no es anterior al lenguaje y al discurso, sino que se constituyen en el lenguaje y el discurso, entonces yo tengo esta diferencia. Hablan seres. Porque hablan son. Un concepto que se llama hablan ser. Par letre, diría Lacan. Entonces, fíjense que primero tengo el lenguaje o el discurso. Acá tengo el ser. Acá tengo el discurso. Acá tengo, ¿ven? El cuerpo humano, tengo el discurso. De una práctica. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Entonces, ese discurso de una práctica, después vamos a ver, que está previo al sujeto. No es que el sujeto está antes que la práctica. Esta es una diferencia sustancial en la educación corporal. En la educación física, el sujeto está previo a la práctica. El sujeto hace prácticas. En cambio, en la educación corporal, la práctica está previa al sujeto y el sujeto se constituye en las prácticas por una relación particular o lo que es lo mismo, una articulación de cada uno. Pero no es que el sujeto está previo a las prácticas, sino que aquí acá sí estaría el sujeto, el ser, está previo a las prácticas. ¿Ven? Primero está el ser, después están las prácticas. Acá tienen las dos cosas al mismo tiempo. Por eso puse más. ¿Tá? Es una sumatoria en este sentido. En cambio aquí son las dos cosas al mismo tiempo. Voy a decir algo al pasar y después lo voy a ampliar. Y lo vamos a ampliar en otras clases y si no, lo pueden consultar. Ustedes en un proceso, ¿cuál es el proceso que nosotros conocemos? El de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo el tiempo hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje, de lo procesual. Ustedes en un proceso
van a tener dos cosas fundamentales. La adición, es decir, la sumatoria, la suma, recuerdan, adición es suma, ¿ah? La adición y la fusión. Eso es un proceso de enseñanza, aprendizaje. O más particularmente, eso es un proceso. Entonces, Perdón, Agustín, ¿a qué hace referencia confusión? vamos a este gráfico. Tenés un cuerpo que se suma a un discurso o a una práctica, se fusiona con esa práctica. ¿Ah? En ese sentido. A eso hace referencia la fusión. ¿Ah? Se anexa, se le suma a esa práctica. Por eso siempre hay un cuerpo que hace determinadas prácticas. Este cuerpo con tales características, si lo medimos, lo pesamos, le tomamos el tiempo, etcétera, 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 tiene determinadas características para realizar esta práctica. Ven que el cuerpo ya está previo ahí. Tal vez, cuando es muy pequeño, en un futuro lo podrá llegar a hacer. ¿Ah? En ese Sí, además está condicionado, sí, por eso que tiene. claro, Porque o lo tiene o no lo tiene. O lo tiene en gran medida, o en menor medida, o normal. Digamos, tal cual. ¿no? Lo tiene normal. Fíjense que el que tiene en gran medida y el que tiene en poco, el que tiene mucha naturaleza y el que tiene poca naturaleza, es anormal. ¿Ah? O sea, por encima como por debajo de lo normal. Eso hay que, porque siempre decimos, bueno, lo anormal, y siempre decimos, lo normal, y siempre lo caracterizamos como lo que es menos de lo normal. Bueno, lo que está por encima de lo normal también es anormal. ¿Ah? Digo esto porque en nuestro campo tiene muchísima relevancia y creo que es lo hegemónico, y me parece que la gran mayoría de la educación física sostiene la idea de un talento deportivo. Y un talento estaría por encima de lo normal. Entonces eso indicaría que es una normal. Después veremos eso, las consecuencias. Pero nada, es ¿no? una cosa. ¿No? Entonces, esto que agrega Eliana, sí, está. Sí, pero además eso talentoso también es construido positivamente, no es construido negativamente como Ah, lo que está por debajo. Mm, claro. Sí, sí, sí. Pero no se lo llama normal. Viste que no se le dice que es no, anormal. mm, ¿No? Pero si uno dice, ¿qué es lo normal? Esto. Y entonces lo que está por fuera de la norma, ¿qué es? Anormal. ¿Se comprende? Entonces, y siempre se lo dice negativamente lo que está por debajo. Y lo que está por encima, como vos decís, es positivo, pero no es anormal. Es talentoso. ¿No? Entonces, fíjense que este núcleo firme dice que el cuerpo humano, fíjense cómo el axioma empieza a exhaustarse, empieza a estudiarse, si ustedes quieren. ¿Ah? Denme un segundito que me han tocado timbre, ya vengo, ya vengo.
Bueno, aquí estamos. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, entonces, fíjense, para cerrar esta idea. El núcleo firme que estamos elaborando, que es a partir de este axioma, que es un axioma que está exhaustado, es decir, que está estudiado, que está teorizado, que empieza a indagarse por un lado, por otro lado y por otro lado, sostiene que el cuerpo humano no es anterior al lenguaje, sino que se constituye en el lenguaje y el discurso. Vamos a ver en todo caso algunas diferencias más allí. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo de esta primera parte, vamos a decir 2 o 3 cositas aquí. Obviamente que cuando yo les decía hay un ser hablante, ese es el lado en donde se posiciona la educación física, es decir, la educación física sostiene que primero es el cuerpo, en nuestra lógica ese ser sería el cuerpo, en la psicología ese ser puede ser la identidad, la subjetividad que cada uno tiene, depende de la disciplina. Para nuestro caso, ese ser es el cuerpo. Es lo que veíamos en la clase anterior con cierta sustancia, digamos, o cierto obstáculo sustancialista, digamos, esencialista, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí estaría la educación física. Hay un cuerpo que se fusiona o que se va desarrollando con cierto discurso. Para nosotros, lo que les decimos es que las prácticas corporales constituyen el objeto de la educación física. Y por prácticas, generalmente se suele entender en la educación física aquello que se hace y que es el lugar de la experiencia, ¿no? Esta es una idea. Las prácticas, ¿no? Cuando decimos las prácticas, ¿qué decimos por las prácticas? Bueno, muchas veces se dicen que las prácticas es aquello que se hace. Vamos a poner así. Lo que se hace. Y también experiencia. Es el lugar de la experiencia, ¿no? Esto, vamos a decirlo así, es como generalmente lo piensa la educación física, ¿no? Y acá hay una tradición en esto. Generalmente, aquí se dice que la teoría está en el primer lugar y las prácticas están en el segundo lugar. Entonces, la teoría le dice a la práctica lo que tiene que hacer. Y la práctica funciona como un lugar de aplicación. Esto es lo que se conoce como una relación de aplicación entre la teoría y la práctica. Es decir, la teoría es la de mayor jerarquía, la práctica la de menor jerarquía, y se le dice lo que tiene que hacer. Entonces, la práctica aplica aquello que la teoría dice. Vieron que generalmente se dice, bueno, el discurso médico nos dice tal cosa. Entonces, en virtud de ese discurso, nosotros hacemos tal cosa. Viene gente y dice, no, porque el médico me recomendó que haga tal cosa. En su momento era que vaya a natación. Ahora pareciera que todos los médicos recomiendan que hagan pilates, ¿no?
Entonces, bueno, y que haga tal cosa. Entonces la gente va y hace, ¿no? Y nosotros, se comprende cómo funciona esto, digamos, un lugar de mayor jerarquía o un discurso de mayor jerarquía y otro de menor jerarquía que aplica lo que ese discurso de mayor jerarquía está proponiendo, está diciendo, está sosteniendo. Esto es bastante común, supongo que lo deben haber escuchado esto, o han pasado por esa cuestión, digamos. Ahora bien, las prácticas se suele decir en la educación física que es aquello que se hace y es el lugar de la experiencia. El problema de esto es que si es aquello que se hace, borro un poquito aquí, si es aquello que se hace, vamos a ponerle un poco de color, si es aquello que se hace, ¿ah? Es lo que todo sujeto hace. Bueno, bien. Y el tema de la experiencia, ¿ah? Es aquello que se hace en cada clase. Entonces, esto es lo que nos va a dar, la consecuencia que nos va a traer, si yo sostengo que es lo que el sujeto hace en cada clase, cada sujeto va a hacer cosas distintas, o cada profesor va a hacer cosas distintas, y va a adquirir experiencias distintas. Y generalmente se suele decir las prácticas como ese lugar práctico. Digamos, de hecho, a esto se le suele llamar un espacio teórico. Y la parte práctica es lo que se hace, digamos, en un gimnasio, en una cancha, en un club, etcétera, etcétera, en un polideportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces es lo que se hace y la experiencia que se tiene de aquello que se hace. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer esto? Nos va a establecer una pluralidad de prácticas. Y aquí tenemos un problema, porque esa pluralidad de prácticas es lo que nos lleva a la ciencia clásica. Es decir, esto vincula la pluralidad de prácticas con la ciencia clásica. Es decir, no hay una reducción lógica de las prácticas, sino que cada uno